Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de amor para este mes de noviembre. Géminis, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Géminis. Y vamos a comenzar primero sacando unas letras que la cual pueden ser de la persona de tu interés, ex, persona que venga hacia ti. Puede ser nombre, signo, apellido, etcétera, o algo referente a esta persona y te sale la letra D, N, Q, S, E, X. D, N, Q, S, E, X. ¿Ok? Para algunos de ustedes, o creo que es una O. Si no, igual metemos la O. A lo que tú veas, eso está bien. ¿Ok? Que yo ya estoy viejita, muñequitos. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar, Géminis. Abajo del mazo tenemos la energía de la estrella. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con un acuario. Para otros yo veo que hay esperanza. Hay esperanza en eso que tú quieres. Veo que el amor está creciendo y está creciendo con los hechos. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con alguien de agua, Piscis, Escorpio, Cáncer. Para otros signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Pero como siempre les digo, podría ser cualquier signo. Veo que hay esperanza con los hechos de que el amor vaya madurando, que el amor vaya creciendo, vaya nutriéndose, o de que se dé algo bonito en este mes de noviembre. ¿Vale? Si ustedes dan hechos y se dirigen con congruencia, con madurez. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar, Géminis. Empezamos con el paje. ¿Alguien quiere disculparse contigo? ¿Alguien tiene como una oferta para ti? Puede ser para algunos de ustedes. ¿Alguien quiere saber de ti? O tal vez alguien que pueda ser menor que ustedes quiera quiere hablarte, quiere saber de ti. Para algunos de ustedes están comunicando, están mensajeando. Para otros la comunicación está mejorando. Ok, empezamos con los problemas, Géminis. Mira, veo que aquí algo te pasa, algo te duele, algo te desespera, algo te hace sufrir. Pero veo que o tú estás sufriendo, pero no falta quien quiera contigo, o aquí hay una persona que puede ser un poquito inmadura, o tal vez una persona que es como de muchas palabras, ya sea sus palabras te envuelven, pero veo que tú mantienes la cordura y observas qué es lo que va a hacer esta persona, porque tú quieres ver qué va a hacer. Quieres ver que va a hacer más de lo que te diga que va a hacer, ¿no? En la posición de la persona de tu interés, esta persona quiere que haya un cambio, o esta persona está cambiando y tiene la reina de bastos. Entonces, esta persona está cambiando en el sentido de que si antes te hablaba, si antes te decía, si antes, ahorita ya estás pasando a ser un poco más pasiva esta persona. Ahora es así como que, bueno, yo ya le invertía, pero ahora a ver tú qué haces, ¿no? O yo ya hice lo que tenía que hacer para enamorarte y pues a ver ahora. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con una situación que tiene que ver con redes sociales. Para otros se abre un nuevo ciclo en tu vida. Se abre una nueva etapa en este noviembre para ti. O se cierran ciclos, se abren ciclos. Veo que se avanza. Para algunos de ustedes puede ser que estén planeando algún viaje o algo así. Para otros de ustedes puede ser que alguien se quiera mudar.
o quieran mudarse contigo, etcétera. Vale. Para los que ya tienen una conexión, veo que hay un avance en cuanto a los proyectos que tienen juntos, o empiezan a hablar ya de proyectos así a futuro y todo eso. Para algunos de ustedes ya incluso se estarán materializando algunas cosas. Vamos a ver referente a tu ex. Ok. Tenemos la energía de la muerte. Para algunos de ustedes su ex está en una transformación. Para otros de ustedes, pues su ex está como muy fría, ¿ok? Puede ser que esté en una posición como de burlándose, de no quieren que les vaya bien. Ok, aquí tenemos, puede ser un Escorpio, signos de aire, Libra, Géminis, Acuario, Sagitario, Leo, Aries, pero en sí podría ser cualquier signo. Mira, veo que para algunos de ustedes su ex está así como que, ay, no va a ser lo mismo sin mí, ¿no? O sea, como que dicen, pues sí, quiere que te des cuenta de lo que perdiste. Para otros de ustedes, aquí hay una persona que está esperando la justicia divina. ¿Vale? Así como que pues yo te di todo, no quisiste, pues ahora te toca vivir las consecuencias. En el futuro, ok, para algunos de ustedes podría venir una persona de signo Aries. Para otros de ustedes en el futuro veo que te vuelves más, ¿cómo decir? Calculador. O vas a estar un poquito estresado o estresada, o tal vez no vas a estar dando mucho afecto, o viene hacia ti una persona que es así. También podría ser una persona que sea de hechos, que sea un líder. Ok, miren, para algunos de ustedes veo que alguien, ya sea tú o la persona de tu interés, se cierra un poquito. Para algunos podría venir un Virgo, para otros se cierra un poquito, va a estar mirando hacia sus adentros, tal vez te hable un poquito menos o tú le hables un poquito menos. Hay una situación en la cual está un poco bloqueada la energía. Entonces, pues, lo que sí veo es que te veo determinante. Veo que cuando te sientes bloqueado, bloqueada, como que te pones en un caparazón y dices, hasta que yo no me sienta seguro, yo no voy a dar mi brazo a torcer. A mí nadie me agarra de su menso, de su mensa. Así. Para otros de ustedes, la otra persona se pone así, en ese plan. El consejo, el consejo es reconsidera las cosas. Habla, platica con alguien o comunícate. Para algunos de ustedes, comunícate. La congruencia, la coherencia es lo más importante. Entrar en razón. Yo no sé con quién, pero es como que habla las cosas. Háblalo desde la inteligencia, desde la razón, desde la lógica. Trata de reconsiderar tu lógica, tu inteligencia. Ahorita no es momento de reconsiderar la emoción, es momento de reconsiderar lo obvio, lo lógico, la razón, tu sano juicio, Géminis. Pues bien, vamos a sacar
una tarjeta del oráculo. Yo te las voy a leer y tú vas a decidir cuál es la que más resuena contigo, ¿ok? La primera dice: picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Es decir, sé más espontáneo, Géminis, sé más espontánea. Y la segunda dice: chispa. Mantengan encendidas las chispas, sorpréndase mutuamente con gestos de amor. Manténganse encendidas las chispas, sorpréndanse mutuamente con gestos de amor. Entonces, sal un poquito de la rutina, trata de hacer algo, sorprende a esa persona, trata de reavivar las cosas. Y bueno, vamos a leer por último un mensaje para ti que dice: momento. Piensa en un momento especial que os haya dado mucha alegría a ti y a tu pareja. Piensa en un momento especial que os haya dado mucha alegría a ti y a tu pareja. Y sea lo que estés viviendo, ya sea que tal vez quieras retirarte, si te quieres retirar de una situación, no te vayas con eso amargo. Quédate con los momentos buenos. Si quieres luchar por una situación, pues trata de recordar qué fue lo que de alguna manera te hizo decidir estar ahí. Y bueno, al final, sea lo que sea, siempre trata de quedarte con lo bueno. Y pues, Géminis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Géminis, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.